Presidenta de la Comisión Permanente del Examen del CASES, Consejo del Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. También nos acompaña el ingeniero Juan Carlos Moreno, asesor del permanente de la Comisión de Exámenes del CASES. Como les dije, nos van a hacer un refuerzo de lo que es el examen de habilitación profesional. Doctora Ana Lucía, un gusto tenerla en nuestra universidad. Ingeniero Juan Carlos, asesor del CASES, queridos estudiantes. Para nosotros como universidad es muy relevante e importante que ustedes estén en esta capacitación que brindará el CASES, en donde ustedes podrán despejar todas las dudas que tengan sobre el examen que están prestos a rendir en el mes de marzo. No duden, pregunten. La doctora siempre está presta para responder todas las inquietudes que ustedes tengan. Es la oportunidad que ustedes tienen para empaparse de cómo es el examen que ustedes rendirán. ¿Quiénes somos el personal del CASES que se ha acercado ahora desde Quito para ustedes? Pues tenemos a nuestra parte de comunicación, toda la parte logística, que se llama Israel Maldonado, les presento. Y también al asesor de la Comisión Permanente de Exámenes, que es el magíster Juan Carlos Moreno, que también formará parte de este taller, y quien les hable. Una vez que ya hemos establecido qué es lo que vamos a tratar en el taller, les presento esto, que es el proceso a seguir para el examen de habilitación para el ejercicio profesional, conocido como EHEP o EJEP. La primera pregunta, ¿qué es este examen? Este concepto se encuentra en la normativa interna del CASES y establece que el examen de habilitación para el ejercicio profesional es un instrumento de evaluación de la actitud del profesional. Tiene como finalidad acreditar de modo objetivo que el profesional cuenta con una formación suficiente para el desenvolvimiento en el campo de la formación. Por lo tanto, todas las preguntas que ustedes van a tener en su examen el día 17 van a tener esencialmente preguntas que usted necesita saber para enfrentarse a su paciente durante su vida de rural, en el año de medicatura rural. ¿De acuerdo? Una vez que hemos conceptualizado esto, lo siguiente es decirles que este no es el primer examen que realiza el CASES. El CASES empieza con el examen de habilitación para el ejercicio profesional en noviembre del año 2014 y a partir del año 2015 se producen 2 aplicaciones del examen hasta la actual fecha, ¿no? Para odontología el examen empieza en el 2015 y a partir del 2016 empieza a realizarse en conjunto con el examen de medicina. Finalmente, enfermería empieza en el año 2018 y empieza también desde julio a realizarse junto con los exámenes de medicina y odontología. La pregunta de cajón aquí sería, ¿por qué no hicieron desde el 2014 todos los exámenes de las diferentes carreras? Y la respuesta es porque en la LOES, ¿saben lo que es la LOES? ¿No? La LOES es la Ley Orgánica de Educación Superior. Se elaboró en el año 2010. Y esa LOES del año 2010 establece que el CASES tiene que hacer una evaluación paulatina de las carreras que son consideradas de interés público, como ya vamos a ver. Ese mandato de la ley establece que el CASES tiene que hacer paulatinamente esas evaluaciones. Y es por eso que ustedes ven que se ha hecho paulatinamente. ¿Cómo se estructura entonces el examen que ustedes van a dar el 17 de marzo? Este examen se estructura a partir de un proceso participativo en el cual se involucran profesionales académicos de las distintas ramas de ciencias de la salud y también expertos en temas de aplicación de instrumentos de evaluación. ¿Cuáles son estos especialistas en temas de la salud? Sus propios profesores. En el examen del domingo 17 de marzo,
ustedes podrán encontrar preguntas elaboradas por profesores de medicina, odontología y enfermería, de acuerdo a la carrera que ustedes vayan a realizar el examen, de Quito, de Guayaquil, de Babahoyo, de Jipijapa, de Tulcán, de Loja, de todas las partes del país. Ellos son los que elaboran el examen. Y también los profesores son los que validan las preguntas. La estructuración del examen va más allá de hacer las preguntas. Para hacerlas, el examen tiene que tener claramente establecido cuáles son los componentes, los subcomponentes y los temas del examen. Para eso, también las instituciones de educación superior establecen delegados que analizan en relación con algunos aspectos cuáles van a ser los componentes. Y enseguida vamos a ver los aspectos que horizontalizan el examen. Por lo tanto, las instituciones de educación superior son las que conforman la estructura del examen, además del Consejo de Educación Ecuatoriano de Educación Superior y el Ministerio de Salud Pública. Nada de lo que nosotros vamos a presentar aquí se ha hecho en solitario con el CASES. Toda, inclusive la convocatoria, está hecha en base a los requerimientos del Ministerio de Salud Pública, porque cuando ustedes salgan a la rural serán empleados del MSP. Por lo tanto, necesitamos que ustedes empiecen ya a organizarse sobre la normativa y los estatutos del Ministerio de Salud Pública. Por lo tanto, es fundamental para nosotros el Ministerio. Y también la ACES. ¿Saben lo que es ACES? ¿No? Pues deberían. Porque el ACES, que es una agencia adscrita al Ministerio de Salud Pública, es la que les va a dar su certificado y su numerito para poder ejercer en el Ecuador. Ellos son los que les van a pedir toda la documentación, entre ellas haber aprobado el examen de habilitación. No el Ministerio, sino ACES, el Ministerio a través de ACES. Por eso es importante que ustedes sepan que existe y que ustedes dependen del ACES. Y finalmente el CASES, que es quien coordina todas las actividades. Pero en realidad, académicamente, ¿cómo se estructura el examen? Les he traído una imagen académica. Primero hay que decir el diseño de la estructura del examen, luego la construcción de las preguntas y el ensamblaje del examen. Estas dos primeras partes la hacen participativamente las instituciones de educación superior con todos los actores que hemos visto anteriormente. El ensamblaje del examen está dado por el CASES, pero también interviene el Ministerio de Salud en su última revisión, dando gente que está ahora mismo en la rural y que examine el examen, tanto de medicina, cuanto de odontología, cuanto de enfermería, enfermeras en el caso de enfermería, médicos en el caso de medicina y odontólogos en el caso de odontología, que están en este momento haciendo su práctica en el primer nivel de atención. Ellos llegan al CASES una semana antes de que el examen se realice. Ahí ellos realizan la última revisión del examen, donde ellos hacen el examen en conjunto con un representante de las universidades, un representante médico, odontólogo y enfermero, de acuerdo al examen que estemos analizando. Estas dos personas hacen el examen, están en sus mismas condiciones, hacen el examen y a partir de eso nosotros sabemos aproximadamente cuánto se van a demorar en el examen. Estas mismas personas analizan que no haya preguntas extremadamente de si es que se nos pasó alguna de especialidad o si puede haber alguna pregunta que puede ser restituida con otra pregunta por cualquier término que ellos así en su análisis lo dispongan. Entonces, así el examen está formado por definiciones operacionales, que son las que nos dicen exactamente qué va a decir la pregunta. El conjunto de definiciones operacionales nos da los temas del examen. Cuando agrupamos los temas, tenemos los subcomponentes. Y cuando se juntan los subcomponentes, van a ser y formar el componente.
y el componente está dentro del campo detallado. Para que lo entiendan, les pongo un ejemplo de odontología. El campo detallado sería odontología. Los componentes serían, por ejemplo, un componente del examen que es rehabilitación bucal. El subcomponente sería prótesis. El tema sería prótesis fija y la definición operacional es reconocer las indicaciones y las contraindicaciones, por ejemplo, de un implante fijo. Eso en odontología. Ustedes hagan su propio ejemplo en relación con su carrera. Pero ¿cómo es el proceso general del examen? El proceso empieza con la estructura que lo hemos analizado ahora mismo, luego la preparación del banco de preguntas, hacer la convocatoria y definir la cohorte. ¿Saben lo que es la cohorte? Son todas las personas que van a rendir el examen. Ustedes son la cohorte del proceso de aplicación del examen que se llevará a cabo el 17 de marzo del 2019. Luego de que hacemos la cohorte, pues aplicamos el examen, finalmente damos una calificación y hacemos la revisión de los resultados, de las calificaciones, y luego cuando tenemos los resultados, socializamos. ¿Cómo se socializa? En dos partes fundamentalmente. En la primera, ustedes como evaluados reciben una hoja donde está cuántas preguntas han hecho bien, cuántas preguntas han contestado mal, en qué parte de los componentes ustedes contestaron peor, para que en el caso de no aprobar ustedes puedan empezar ya a hacer todo lo que tengan que hacer para el repaso en ese componente que les fue mal. Y también recogemos todos los resultados de la Corte por escuelas y por universidades y les entregamos los resultados tanto a los señores rectores como a los decanos y directores de escuela para que ellos vean la posibilidad de hacer algo para que los futuros convocados puedan hacer cada vez mejor su examen de habilitación y también para que puedan ayudar a las personas que no aprueban el examen. Sigamos. La pregunta de aquí que todo el mundo nos la hace es cómo se determinan los resultados. Y ojalá me pudieran atender súper bien porque eso es muy importante para que ustedes sepan por qué les llegó la calificación que les llegará. Primero, la normativa del CASES nos dice que usted necesita 60% del examen bien contestado. Solamente así usted podrá decir que aprobó el examen. 60% del examen bien contestado. Si a priori nosotros dijésemos que ustedes necesitan el 60% y tomando en cuenta que son 150 preguntas, la recta lógica es la del color azul, que dice que para que usted tenga 60% de preguntas bien contestadas, una regla de 3 simple, 100% es igual a 150 preguntas. 60% ¿a cuánto será? ¿No es cierto? Si hacemos esa regla de 3 simple, siguiendo la línea azul, vemos que para que usted tenga el 60% tiene que contestar al menos 91 preguntas. ¿Entendido? Eso pasaría si este examen no fuera de gran escala y de alto impacto. ¿Saben lo que es un examen de gran escala y alto impacto? No, ¿verdad? Yo se los digo. Para eso estoy aquí. Un examen de gran escala es porque muchas personas van a dar el examen. Y es de alto impacto porque si usted no aprueba el examen, por lo menos 6 meses de su vida se verán impactados porque tendrá que seguir estudiando. Ese es un examen de gran escala y de alto impacto. Cuando se producen estos exámenes, que se producen en todas partes del mundo, que tienen un mínimo de calidad, se establecen condiciones académicas diferentes que correlacionan las preguntas del examen con cómo fueron contestadas por toda la Corte. ¿Eso qué quiere decir? Que si la cohorte contesta bien, tendrá un resultado, pero si toda la cohorte contesta mal, el resultado será otro. ¿Cómo se hacen esas metodologías académicas?
pues ordenando las preguntas desde la que fue mejor contestada, las que contestaron más todo el mundo, hasta la que no contestó nadie. Y estableciéndose en base a una convocatoria de nuevo de todos los profesores universitarios que forman odontólogos cuando es odontología, que forman médicos cuando es de medicina, o enfermeras cuando es enfermería, les volvemos a convocar. Las universidades designan la persona que va a estos talleres y ellos analizan las preguntas de acuerdo a la forma en que fueron contestadas por la Corte. Desde la que fueron más contestadas, la pregunta más contestada hasta el final. Y ahí establecen una pregunta que se transforma en un punto de corte. Y es aquella pregunta que un estudiante mínimamente cualificado debe contestar para demostrar que tiene conocimientos para atender pacientes. Es una pregunta que tiene que contestar un estudiante mínimamente cualificado, mínimamente cualificado. Ese es el punto de corte, que a través de una serie de ecuaciones matemáticas se transforma en el estándar. Este estándar establece que para que usted tenga el 60% en el examen, gracias, para que usted tenga el 60% de preguntas bien contestadas en el examen, como en este caso, que es un caso de odontología de hace 4 aplicaciones, después de encontrar el estándar, se establece que en lugar de tener 92 preguntas para tener el 60%, usted para tener este porcentaje y aprobar el examen solo debe de contestar lo de la línea roja, 74 preguntas. ¿Entendieron? Esta calificación se establece después del examen, porque depende de cómo la cohorte, o sea, ustedes contestaron el examen o no. Si ustedes lo contestaron mal, ustedes tendrán por lo menos 7 preguntas, de 4 a 7 preguntas, para poder ir al porcentaje inmediato superior. O sea, si usted, por ejemplo, tiene 59 en el examen, para subir al 60, si toda la corte contestó mal, usted necesitará 6 o 7 preguntas. En cambio, si toda la corte contestó bien y se saca un estándar determinado como bueno, usted aproximadamente tendrá que tener unas 3 o 4 preguntas para poder pasar de 59 a 60. ¿De acuerdo? Entonces, cuando ustedes vean el 59, no es que le falta una preguntita. Es que de acuerdo a cómo contestó la corte, usted tiene el número de preguntas para subir al inmediato superior, al siguiente porcentual. ¿Entendieron? Sí, ¿verdad? ¿Sí? O les repito. Sí entendieron, ¿no es cierto? Vamos. Otra de las preguntas importantes que ustedes siempre deben hacerse es ¿quién tiene que rendir el examen? ¿No es cierto? Y aquí nosotros nos basamos en normativas, en leyes. La ley que nosotros nos prima como Consejo de Aseguramiento de la Calidad es la LOES, que fue reformada el 2 de agosto del 2018. ¿Sabían que la LOES fue reformada el 2 de agosto del 2018? Pues deberían, porque a través de esa reforma, ustedes ahora van a tener que hacer cosas que antes en la LOES del 2010 no tenían que hacer. Y ahorita ya las revisamos. El artículo 104 de la LOES, reformada el 2 de agosto, indica que le corresponde al CASES desarrollar el examen de habilitación en aquellas carreras que son consideradas de interés público. ¿Y cuáles son esas carreras? Aquellas que comprometen y ponen en riesgo esencialmente la vida, la salud y la seguridad ciudadana. Obviamente, salud fue la primera en ser escogida por estas 3 características. Este 104 también establece que el CASES tendrá que darles un certificado de habilitación si ustedes aprueban el examen. Pero también establece que cuando el ejercicio profesional esté regulado por norma específica, como es el caso de salud, este certificado será un requisito previo a la habilitación que emite el órgano competente. ¿Cuál es el órgano competente? Ministerio de Salud Pública, a través de su agencia ACES.
¿Qué sacan de conclusión de eso? CASES no habilita. Según la LOES, reformada el 2 de agosto, quien habilita es el Ministerio de Salud Pública. Y el certificado de habilitación, como bien dice acá abajo, para el caso de la carrera del campo de la salud, el examen será requisito previo para el ejercicio del año de práctica determinado en la normativa sanitaria. Es decir, para ir a la rural, usted tiene que primero haber aprobado el examen, si está saliendo de la universidad. Ahora bien, la pregunta que caería de cajón sería, yo ya hice el año de medicatura rural, yo ya tengo mi inscripción en el AXIS, dirían las señoritas enfermeras, que es el caso más claro. ¿Yo por qué tengo que dar el examen? Y la respuesta es que el Ministerio de Salud Pública, cuya norma específica, según el 104, es la que predomina, ¿verdad? Porque es una norma específica, en la norma para el cumplimiento del año de salud rural, que fue dictada o expedida el 6 de octubre del 2015, establece en su artículo 21 que para el registro previo al sorteo de plazas se necesita haber aprobado el examen de habilitación para el ejercicio profesional y establece 3 condiciones para que usted pueda habilitarse. La primera es haber inscrito su diploma en la CENESID. La segunda es haber dado el examen de habilitación y haberlo aprobado. Y la tercera es haber hecho el año de medicatura rural. Si usted no tiene esas 3 cosas, no puede ejercer, digamos que libremente y dentro de la ley en el Ecuador. La siguiente pregunta sería, o por lo menos yo me la haría, sí, pero yo ya hice mi rural, yo ya tengo mi número para poder ejercer. Y la respuesta es sí. Si usted está en el Ministerio de Salud o en cualquier lugar trabajando como enfermera, que es el caso que más tenemos con frecuencia, usted tiene un derecho ganado y nadie le puede quitar sus derechos. Ahora bien, si le acaba su contrato y necesita volverse a contratar, ahí AXES le va ya a requerir su certificado de habilitación. Pero algo le tiene que quedar súper claro. CASES tiene la obligación de convocar a todos para regularizar a todos aquellos que han inscrito sus diplomas desde el 7 de octubre del 2015, porque el 6 de octubre se hizo la norma. Pero solo es el Ministerio de Salud Pública quien determina qué es lo que usted va a hacer si no se presenta o no al examen, porque es el ministerio el que hace la habilitación. Ahora bien, ustedes me dirán, pero yo no doy el examen porque yo ya hice todo lo que tenía que hacer, ya hice la rural y las normas no son retroactivas, que nos lo dicen. Y la contestación es que esta norma no es retroactiva. Se hizo el 6 de octubre del 2015 y de acuerdo a la LOES del 2010, se establece que el CASES iba a hacerlo paulatinamente y en cuanto se haga la evaluación de una nueva carrera de salud, en ese mismo momento se hace el examen de habilitación y a partir del segundo o del tercero, como es este caso, todos los profesionales que se hayan inscrito a partir del 7 de octubre tienen que rendir ese examen. ¿Entendido? Sigamos. En base a esto, ¿quiénes fueron convocados? Alcen la mano los de medicina de aquí. No hay. Alcen las manos los de odontología. Para enfermería. A ver, alcen las manos los chicos internos rotativos de medicina. Perdón, de enfermería. Lapsus. Los internos rotativos. Los profesionales. Listo. ¿Quiénes fueron convocados a este examen? Primero,
todas aquellas personas de instituciones nacionales de educación superior que hicieron el internado rotativo de acuerdo con la convocatoria del Ministerio de Salud Pública desde mayo del 2018. Solo los que entraron al internado rotativo desde mayo del 2018 están convocados, solo ellos, ¿de acuerdo? Segundo grupo, todos los profesionales con título a nivel de enfermería obtenido en el extranjero que lo hayan registrado en la CNSI desde el 7 de octubre del 2015 hasta el 20 de febrero del 2019. ¿Por qué esa fecha? ¿Por qué? Ustedes ya lo saben, ¿no? El 6 de octubre el Ministerio de Salud Pública hizo la norma, expidió la norma. Y a todos los profesionales que obtuvieron su título de enfermería en las instituciones nacionales de educación superior y que lo registraron desde el 7 de octubre del 2015 hasta el 20 de febrero del 2018. Y todos aquellos quienes habiendo sido convocados, no se presentaron, no se inscribieron o no aprobaron el examen. Todos entran, ¿verdad? Sigamos. Hasta aquí las indicaciones, pero antes de pasar a las indicaciones generales de lo que ustedes tienen que hacer en el proceso, sí quiero que se queden claro algo que no he dicho todavía, y es que tanto para instituciones nacionales como para quienes obtuvieron su título en el exterior, la normativa es la misma. ¿Qué quiere decir eso? Que si un profesional extranjero viene, inscribe su título en la CNSID, homologa su rural, porque hay países que tienen convenios y pueden homologar el año de rural. Aún así, a ellos les falta hacer el examen de habilitación y van a tener que hacerlo. También es importante que comente que en el último párrafo, como nosotros vimos, son todos aquellos que no se presentaron, no se inscribieron o no pasaron el examen. Si médicos, odontólogos y enfermeros fueron convocados y no dieron el examen por cualquiera de estas causas, aunque se vayan al exterior a hacer su especialidad, cuando regresen tienen que dar el examen de habilitación para poder ejercer. ¿De acuerdo? Ahora sí vamos con las indicaciones antes de que me derrita, ¿ya? Me estoy derritiendo literalmente. A ver, amiga, ¿está entendiendo? Sí, ¿verdad? La primera indicación. Estas son las sedes, las 9 sedes que ha habilitado el CASES. Las 9 sedes que habilitó el CASES para la aplicación de este examen. Como ustedes pueden ver, estamos en Ibarra, en la Universidad Técnica del Norte, en Quito, en la UDLA, en Ambato, en la Uniandes, en Riobamba, en la Universidad Nacional de Chimborazo. En Portoviejo tenemos la Universidad San Gregorio, con 2.100 inscritos. En Guayaquil tenemos la Universidad Politécnica Salesiana, con 2.700 inscritos. También tenemos Cuenca, tenemos Loja y Machala. Como ustedes pueden ver, ustedes están justo en la mitad entre Portoviejo y Guayaquil, así es que pudieron ustedes haber escogido cualquiera de las 2 sedes. ¿Quién escogió Guayaquil? Alce la mano. ¿Quién escogió Portoviejo? Bueno, entonces nos veremos el 17 en Portoviejo. ¿Qué les tengo que decir allí? Que son 2.000, Portoviejo, son 2.100 personas las que van a entrar por una sola puerta de la Universidad San Gregorio. No haga lo que hizo hoy. No llegue a las 8:30 que se cierran las puertas. Porque si llega a las 8:30 de la mañana del domingo 17, no entrará y no dará el examen. No llegue a las 8, porque son 2.500 personas las que tienen que entrar a la sede. Yo llegaría a las 6:30 de la mañana como mucho, porque son 2.500 personas 2.100 personas las que van a entrar.
y las puertas se abren a las 7 de la mañana. ¿Ya? Ahora que han asumido que tienen que madrugar, me avisan cuando estemos listos y seguimos. Ya asumieron, me estás pidiendo hablar, vas a anotar. Sí, mija, vas a anotar y al final hacemos las respuestas, ¿ya? Como les indiqué al principio. Entonces, chicos, 6:30 de la mañana, se abren las puertas antes de las 7 si es que hay mucha gente, porque ya vamos a indicarles cómo va a ser ese día y ustedes pueden entrar y en 2 horas todo el mundo está dentro. Verán que les estamos advirtiendo. No hay que hacer las cosas al último momento. Sigamos. Otra de las cosas que ustedes tienen que hacer antes del examen es inscribirse. De hecho, ustedes ya se inscribieron, ¿verdad? Para esa inscripción, nosotros hemos habilitado la plataforma del CASES. Y 12,000 almas las que están ingresando en esa plataforma, a veces la plataforma se colapsa. Si no pudieron inscribirse en un momento, pudieron haberlo hecho en el siguiente. Nadie que intentó inscribirse y que quiso inscribirse quedó sin inscripción. Todo el mundo entró en la inscripción que se cerró el día 20 de febrero. A partir de eso y que ya todos están inscritos y que por eso están aquí, otra de las cosas que tienen que hacer ahora que ya están inscritos y que son oficialmente convocados a la aplicación es esto: recargar las guías de orientación para rendir el examen de habilitación. Alce la mano el que ya se descargó las guías. Qué niñas tan bien formaditas. Felicitaciones, felicitaciones. ¿Y los demás por qué no? De nuevo, dejando al último día para hacer las cosas, ¿no es cierto? Recuerden que la plataforma puede saturarse. Así es que cuando salgan de aquí es mejor que intenten bajar las guías. ¿Qué hay en las guías? Lo que yo les estoy contando aquí, más preguntas frecuentes que ustedes suelen hacernos y más, si no estamos compitiendo entre todos los que hablan y yo, así es que, ¿ya? ¿Podemos seguir? Ya. Entonces, en las guías, además de toda esta información que les vamos a dar, también están los componentes, los subcomponentes y los temas que van a formar su examen. Entonces, por redes sociales nos pasan y nos dicen, ay no, pero ustedes son unos irresponsables. Si ya sabían que iba a haber el proceso, tenían que habernos dado las guías mucho antes, no sé cuánto antes, pero mucho antes, eso nos pusieron en las redes sociales. La respuesta es, por normativa, es decir, por ley, nosotros solamente podemos exponer las guías un mes antes del examen de habilitación. Enfermería, odontología y medicina. Solo un mes antes. Pero nosotros la hemos expuesto desde el día 14 de febrero. ¿De acuerdo? Entonces, las guías son muy importantes porque tienen todas estas indicaciones. Antes del examen también usted tiene que estudiar, no, porque en unas 3 semanas que nos faltan para el examen, no va a poder estudiar todo lo que aprendió en 5 años de carrera. Pero sí, usted puede repasar lo que usted sabe que no está tan fortalecida. Y para repasar hay que considerar 4 aspectos que yo les dije que les iba a contar cuando empezamos esto, que son los 4 aspectos en el que se fundamentan los elaboradores de las preguntas, que son, cada pregunta para ser elaborada tiene que tener en cuenta estos 4 aspectos. El primero es el perfil profesional. Alcen la mano los que saben las competencias de su perfil profesional como enfermeros. Pues deberían, porque de acuerdo a esas competencias que las da el Ministerio de Salud Pública, ustedes van a tener que desarrollar sus actividades en la rural. Si no cumplen esas competencias, van a tener problemas. El primer problema, no habilitar el examen, no aprobar el examen. Entonces, otra de las tareas que tienen que hacer en cuanto salgan de aquí es ir a la página del Ministerio de Salud Pública y
bajar el perfil profesional del enfermero. Eso es importantísimo. Ahí están las competencias. Y desde esas competencias se elaboran las preguntas. Primer aspecto de elaboración de preguntas. Segundo aspecto, el maíz. ¿Todos aquí saben lo que es el maíz? ¿Qué es el maíz? Chévere, ya tienen gran parte del examen ganado entonces. El maíz determina acciones que el personal de salud tiene que hacer en el primer nivel de atención. Por eso es muy importante y todas las preguntas fueron hechas en base del maíz. Tercera consideración para elaborar las preguntas: la morbimortalidad infantil, de la fase adulta y también de los ancianos, la morbimortalidad del país. Por lo tanto, ustedes como enfermeros no se admiren que tengan que aprender a tomar, que una de las preguntas sea, por ejemplo, ¿qué es presión arterial media y cómo se saca? O ¿cuál es el procedimiento para tallar y pesar? Y a través de curvas de crecimiento en niños determinar cuál es la patología del niño. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un grave problema de síndrome metabólico que incluye hipertensión y diabetes, y tenemos también un problema importante en relación, por ejemplo, con nutrición, desnutrición y obesidad en niños. ¿Ven? Ya les estoy diciendo hasta lo que va a tener el examen. Eso es lo que toma el examen. Lo que usted necesita saber para que cuando venga un paciente hipertenso corriendo, usted no le tome enseguida la presión, sino que le diga: señor, por favor, descanse unos 5 minutos para que la presión sea fidedigna y no esté alterada por lo que usted acaba de hacer. ¿Ya? Eso es lo que les va a tomar el examen. ¿De acuerdo? Entonces, tomando en cuenta esos 4 aspectos, que me falta uno, que es el currículum que ustedes recibieron en sus clases, lo que ustedes recibieron en sus clases, no hay una sola pregunta del examen que usted no haya recibido en las aulas universitarias. Tomando en cuenta esos 4 factores, la pregunta de nuevo de cajón que ustedes me van a hacer es: ¿cuál es la bibliografía? ¿No es cierto? Para las preguntas. Y mi respuesta es que la bibliografía está en las guías prácticas del Ministerio de Salud Pública, porque esas incluyen el MAIS y el perfil profesional. Por lo tanto, la tercera tarea que les dejo es que cuando salgan de aquí, ustedes vayan a la página web del Ministerio y revisen las guías clínicas que están colgadas en esta página. Que revisen los protocolos de enfermería que están colgados en la página, porque de ahí seguramente van a salir las preguntas. ¿De acuerdo? Y después de que usted haya revisado todo eso y que haya repasado, si usted es católico, pídale a Diosito que le ayude. Si no cree en Dios, hágalo usted solo, pero haga bien el examen. ¿De acuerdo? A partir de aquí, es el asesor el que les va a dar las indicaciones de lo que ustedes van a tener que hacer en el examen, ¿ya? Buenos días. Bueno, ya han visto básicamente cómo se estructura el examen. Tenemos más claro qué nomás va o cuáles son los límites donde nosotros estamos desarrollando, formulando las preguntas. Yo voy a hablar más de temas prácticos, del proceso como tal. Yo no soy ni médico, ni odontólogo, ni enfermero. Yo soy ingeniero y tengo especialidad en procesos. Porque básicamente este es un proceso en el cual participa un equipo multidisciplinario. Si bien estamos 3 personas acá, tenemos un equipo de gente de muchas profesiones que está colaborando para que ustedes tengan el proceso lo más transparente y más práctico posible para su habilitación profesional. Entonces, bueno, siguiendo en la misma línea de antes del examen, si ustedes no sabían, nosotros hace una aplicación atrás o 2 aplicaciones atrás ya habilitamos un simulador. ¿Qué es este simulador? Ustedes van a poder ingresar, como todos se han inscrito, ahora, ya desde la semana anterior, cuando ustedes ingresan a su perfil del GIES van a tener una pestaña que dice simulador. En base a la carrera a la que ustedes pertenecen,
se les va a mostrar 20 preguntas por cada simulación. Esto es las preguntas que ya se han expuesto en exámenes anteriores. Un dato importante aquí es que los exámenes que nosotros les aplicamos cada semestre son inéditos, es decir, las 150 preguntas son nuevas. No van a encontrar esas preguntas en ningún lado, porque para eso trabajamos con especialistas que vuelven a generar preguntas, se validan y obviamente, como le había explicado a Ana Lucía, son los mismos profesores de las carreras quienes nos alimentan de preguntas. Entonces, las preguntas que ustedes van a encontrar en el simulador son preguntas que ya se han expuesto en exámenes anteriores, son 20, como dije, en cada simulación y tiene un tiempo aproximado similar al que van a tener el día del examen. ¿Para qué nos sirve esto? Netamente para conocer cómo están estructuradas las preguntas. Más o menos tener claro cómo es la lógica del examen y ustedes al final van a tener hasta una calificación de cuántas acertaron y no acertaron. Ojo, no tomen en cuenta esto como una referencia de cómo les va a ir el 17 de marzo. Insisto, son preguntas que ya se han expuesto. Y otra recomendación, no se descarguen. Mucha gente, o ya nos ha pasado en los estadísticos, entra 200 veces al simulador, posiblemente se descarga todas las preguntas y no le toman ninguna. Entonces, este no es un ejercicio para ver qué preguntas posiblemente van a ir en el examen. ¿Ok? No sé si alguien ya ha hecho el simulador, ya han entrado, ya han simulado. Básicamente solo es un ejercicio. Asimismo, mucha gente nos ha preguntado por qué no puedo imprimir mi hoja de inscripción. Las inscripciones fenecieron el 20 de febrero. Pero ¿por qué nos tomamos una semana más para que ustedes puedan generar su hoja de inscripción? Porque nosotros, luego de cerrar las inscripciones, hacemos un proceso de aleatorización. Ustedes, si bien escogieron la sede donde van a dar el examen, nosotros como CASES les vamos a asignar un aula y un pupitre. Y para hacer esa asignación, nosotros aplicamos varios algoritmos con algunos criterios que nos permiten asegurar que vamos a poder mezclar entre médicos, enfermeros, odontólogos. Dependerá también de cuántas veces ya han dado el examen, dependerá también hasta la hora en la que ustedes se inscribieron, porque mucha gente hace el ejercicio de tratar de inscribirse a la misma hora pensando que van a caer en la misma aula. Eso no va a pasar. Ustedes van a ser aleatorizados con los criterios que les estoy diciendo, más otros criterios adicionales, para que el momento que vayan al aula, posiblemente el médico va a tener un enfermero al lado, un odontólogo al lado, no van a tener gente de la misma carrera alrededor, y si es que hubiera gente que está de la misma carrera al lado tuyo, va a tener otra forma. Esto netamente para asegurarnos que no haya esa tentación de conversar o comparar respuestas con nadie. Básicamente, si quieres comparar con alguien que tenga tu misma forma, vas a tener que regresar a ver 3 filas atrás. Entonces no es una actividad que va a ser tan fácil y mejor recomendarles que no lo hagan, porque va a haber este ejercicio de aleatorización. Adicional, nosotros hacemos verificación de identidad. Nosotros, cuando ustedes ingresaron a la inscripción, tal vez vieron que ingresaron su número de cédula y se cargaron sus datos inmediatamente, ¿no es cierto? Porque nosotros ahora, a través del bus de datos de la DINARDAP, hacemos validación de identidad. Y ahí, lo que hacemos en la hoja de inscripción es que para que ustedes la impriman, va a tomar sus datos personales y hasta va a salir con foto. Si es que aquí hay alguien que ya ha dado el examen antes, la aplicación de julio del año anterior, muchos de sus hojas de inscripción ya salieron con la fotografía que está en la base de datos del registro civil. Dato aquí, nosotros no cambiamos fotos, así que queda la que está en el registro civil, que va a salir el momento de la impresión del formulario de inscripción. Esto también es muy importante porque este es el documento más su documento de identidad que vamos a ver más adelante, el único que le va a permitir ingresar a la sede. Si usted no imprime ese formulario y lo firma y lo lleva ese día a la sede, usted no va a poder ingresar, porque es la única constancia que tiene de haberse inscrito para el examen. ¿Sí? El mismo día del examen, para los que no han dado y es la primera vez, las sedes se abren a las 7 de la mañana. Si bien el equipo, esto es casi como un proceso electoral, el día anterior o 2 días antes de esto hay una logística para llevar todo el material a cada una de las sedes. Las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional resguarda el material. A las 5 de la mañana va la gente a recibir material, van los aplicadores que normalmente son profesores de otras carreras que no tienen que ver con nada con salud y que las mismas universidades que nos han prestado las sedes nos dan también el personal para aplicar, no son personal del CAS. Entonces aquí también, y sí, creo que se me ha pasado comentarles en los talleres anteriores, no van a obtener una retroalimentación de alguna consulta del examen con los aplicadores, porque primero no van a hacer ni de las carreras y solo van a controlar que no haya estos intentos de copia y darles instrucciones sobre la aplicación del examen. ¿Sí? En caso de que ya haya algún tema que sea muy de fondo, ellos tomarán contacto con los supervisores
o con el coordinador de la sede, que sí es personal nuestro del CASES. ¿Ok? Entonces, la recomendación que ya había hecho Ana Lucía, 7 de la mañana, hay que estar antes de las 7 por si acaso. Por temas de seguridad habilitamos un ingreso. Obviamente no es que va a ser solo una entrada, ¿no? Posiblemente haya 4 o 5 filtros, o mejor dicho, 5 personas que van a hacer la revisión. Pero estamos hablando de más de 2.000 personas en la sede de Puerto Viejo, entonces va a ser muy complejo y mejor que todos tengamos el tiempo preciso, o mejor dicho, holgado para ingresar a la sede. 8:30 cerramos las puertas, tienen hasta eso 10 minutos más para llegar a su aula. Dentro de las sedes o de las universidades que nos han prestado la infraestructura, va a estar correctamente señalizado. Desde que ustedes ingresan van a saber en qué edificio les toca, cuando lleguen al edificio van a saber en qué aula, y afuera del aula que les tocó va a estar una lista con sus nombres que le va a dirigir al pupitre que le toca. Asimismo, no se cambie de pupitres. Si es que por ahí se encuentra con amigos y cambia de pupitre con otro para sentarse al lado de su amigo, eso no se puede dar porque entonces el material no le va a llegar. Y hasta que usted no se siente donde le asignaron, el aplicador no arranca y que van a tener menos tiempo de dar el examen. Entonces, tratemos de tomar estas indicaciones que parecen muy básicas, pero que nos han traído muchos problemas en el momento de la aplicación. Como les digo, a las 8:40 van a entrar o ya van a estar en sus aulas. El aplicador les va a dar más instrucciones de las que les estamos comentando ahora y que ustedes las puedan poder revisar en sus guías, que ya el guía del convocado, y les van a entregar ya el material que es el cuadernillo de preguntas y la hoja de respuestas. A las 9 de la mañana inicia el examen. Como todos saben, son 4 horas de aplicación, 150 preguntas. Normalmente muchos o la mayoría terminan antes de las 4 horas y la recomendación aquí es: usted termina de dar su examen, entrega sus hojas de respuestas y su cuadernillo al aplicador, y ese momento no es que abandone el aula, sino que abandona la sede. Usted tiene que salir de la sede. Por temas de seguridad no podemos tener gente rondando por los pasillos. Ustedes ven ahora un temblor, alguna catástrofe, no podemos tener gente que estorbe en los pasillos de salida de las aulas, ¿sí? Entonces, nueva recomendación: muchos a veces están esperando afuera, queriendo conversar con los amigos. No, si quiere hacerlo, afuera. Si ustedes van a estar en Puerto Viejo, me imagino la mayoría están inscritos allá, tendrán que salir del campus de la San Gregorio. Para eso habrá también gente que les guíe fuera de la sede. Para ingresar ese día, el formulario de inscripción, como les había comentado, que ya lo van a poder descargar a partir de este 1 de marzo, lo imprimen, lo firman, tienen que firmar tal cual la firma del documento de identidad que ustedes registraron. Si ustedes registraron la cédula, la firma que está en el formulario deberá ser la misma de la cédula. A veces ya ha pasado que tenemos la cédula de hace ni sé cuántos años y ahora yo firmo diferente. No, porque para mí eso ya no es una validación de identidad, porque yo no tengo registro de firmas en el sistema, sino yo comparo contra su documento. Así que si no firma igual, practique, tiene que salir igual a lo que usted tiene firmado en su documento de identidad. Adicional, tiene que llevar el documento de identidad que usted registró original, sea cédula, pasaporte, documento de migrante, lo que usted tenga y que haya registrado acá, tiene que llevarlo ese día. Si por haber razones ese día se le robaron la cartera, el día anterior se le perdió, se olvidó en algún lado, el único documento que reemplaza el documento original será una denuncia hecha en Fiscalía, que bueno, ahora ya se las hace a través de la página web de la Fiscalía, mete sus datos y eso es una constancia de que usted tuvo o se le perdió el documento. De todas maneras, nosotros, como digo, tenemos la forma de verificar todos sus datos a través del bus de datos de la DINARDAP, y la mayoría va a tener hasta la foto impresa en su hoja de inscripción y podemos hacer esta validación de identidades. ¿Por qué les digo esto? Porque ya hemos tenido problemas de gente que ha falsificado cédulas. Ha habido gente que ha tratado de ingresar a dar el examen a nombre de otro. Y lamentablemente hay dobles consecuencias ahí. Primero, legales, porque es un delito. Y la persona que trató de hacer esto, me imagino que sigue detenida. Y la otra es que la persona a la que le iba a hacer el favor de dar dando, obviamente ya no dio el examen y perdió una oportunidad. Entonces creo que no hay la necesidad de desgastarse en estas cosas. Entonces, volviendo sobre esto, formulario de inscripción firmado igual que en el documento de identidad, el documento de identidad que hayan registrado original, y en caso de pérdida, la denuncia. El día del examen, como ustedes hoy ya escucharon, tenemos alrededor de 12.000 profesionales inscritos. Es decir, tenemos que hacer la lectura de 12.000 hojas de respuestas. Entonces eso no se hace manualmente, esto se hace a través de escáneres de alta velocidad y de alta precisión. Y para eso necesitamos que ustedes llenen las hojas de respuestas con lápiz 2B, porque eso es lo que manda el estándar del escáner para poder leer realmente las marcas.
Recomendación aquí, lleve 2 lápices. ¿Para qué el borrador? Porque a veces regresamos a ver las preguntas y me doy cuenta que ha sido otra respuesta. Si yo no borro bien la primera marca y hago otra marca, o me parece que son 2 marcas, inmediatamente el escáner descarta esa pregunta, o esa respuesta, mejor dicho, ¿sí? Tampoco vamos a llevar esos borradores que rompen la hoja, porque si rompen la hoja también hay un problema. Entonces tampoco quiero que con el lápiz 2B casi le marquen y le rompan la hoja, no. Hay que llenar el círculo como está abajo de la manera correcta, y con eso el escáner tiene ningún problema de leerlo, ¿ya? Adicional sacapuntas, como digo, no creo que se coman 2 lápices en llenar una hoja de respuestas, pero nunca se sabe qué puede pasar y obviamente no pueden pedir prestado a nadie ningún material. Por eso estamos advirtiendo y en la misma guía consta esta información. Como dice ahí en la diapositiva, forma correcta, círculo completo. Ninguno de lo demás, nada que se parezca, va a servir. A veces ya nos ha pasado, es que sí, yo puse un puntito, le hice una rayita y esto ya me... No, si no está lleno el círculo, no es respuesta correcta. Y el escáner tiene la capacidad de discriminar cualquier otra cosa, hasta esas medias semicircunferencias, medias lunas. Todo discrimina. Así que mejor tengamos claro que si no respondo bien o hago bien la bolita, como dicen, no vamos a tener bien las respuestas en el examen. Esta es una hoja de respuestas, ¿sí? Como ustedes ven, en la parte donde dice datos del evaluado, es parte también de lo que nosotros hacemos previo a que ustedes impriman la hoja de inscripción. Ahí va a estar su nombre, le vamos a asignar un código, con un código de barras que va a permitir la trazabilidad del material que le va a llegar a ustedes. Va a estar la sede, va a estar el aula y va a estar hasta el puesto en el que fueron asignados, ¿sí? Luego de esa información tenemos 2 casillas que son para netamente estadísticos del tiempo que se van a demorar en dar el examen. Todos pondrán 9 de la mañana en la izquierda y al final pondrán la hora en la que terminen, sea a la 1 de la tarde, a las 12, a las 11, según la hora que ustedes acaben el examen. Abajo tienen los 150 filas, 5 columnas, 150 filas, 25 en cada una. No, serían más. Ahí es donde yo tengo las filas para responder las 150 preguntas. Y al final tengo 2 casillas donde se va a firmar esta hoja de respuestas. La recomendación aquí, fírmenla el momento que le entregan este material, ¿sí? Ahí tiene 2 pies de firma, el de ustedes y el de la persona que les aplicó. ¿Por qué les recomiendo que firmen esto ni bien ingresan? Porque si es que ustedes no firman y se le pasa a su aplicador el revisar que esté firmado y esto llega a las instancias de los supervisores y el coordinador, por normas de seguridad nosotros no podemos cerrar la sede hasta que tengamos todas las hojas firmadas, porque es la constancia de que ustedes estuvieron ahí dando el examen. Y entonces, ¿qué va a pasar? Mucha gente, como les había recomendado, sale, termina rápido, a las 2 horas termina, no tiene amigos que estén ahí, sale, se va a su casa. Muchos a veces hasta regresan a sus hogares que no están en la misma sede. Y nos toca estarles llamando y a veces demoran 3, 4 horas, 5 horas en regresar a firmar. Mientras no regresen a firmar, nadie de la sede sale. Es decir, vamos a tener gente sin almorzar y vamos a tener algún problema con eso, ¿sí? Entonces, por favor, fírmenla. Todo este proceso es con lápiz, no es con esfero. Como les había dicho, en lo que van a necesitar ustedes son los lápices, el borrador y el sacapuntas. Esfero, nada. Así que si van a firmar, esto también se firma con lápiz porque eso también se escanea y es, insisto, la trazabilidad de que ustedes han dado el examen ese día. Recomendaciones generales, no necesitamos calculadoras científicas que muchos nos han escrito porque no va a haber cálculos complejos, si habrá que sumar y restar simples, no va a ser más, no celulares, no tablets, no computadoras. Posiblemente ese día, lo más seguro es que el aplicador va a pedir que todas sus pertenencias las pongan al frente del aula, ¿sí? Nadie se va a robar, nadie va a entrar a las aulas, cuando usted termine de dar, se levanta, coge y se lleva. ¿Qué va a pasar o qué ha pasado? Si es que se encuentra alguien con un teléfono, el momento que alguien detecte eso, le van a retirar el examen, ¿sí? Y le van a hacer que salga de la sede. Y no es que le van a calificar hasta donde llegó, sino que sale con una calificación no satisfactoria. Es decir, esas hojas ni se leen. No nos arriesguemos, tratemos de llevar el proceso lo más tranquilo posible. No podemos ingresar a las sedes bajo efectos del alcohol, sustancias sujetas a fiscalización, creo que eso ya es más que obvio. No se puede fumar tampoco en las aulas,
es algo que se les tiene que decir como normas generales de respeto para ir a este proceso muy importante. Y el de abajo, que podía tomarse como un hecho de no conversar, que es lo básico en estos procesos de aplicación de exámenes, también se ha puesto como para que no nos arriesguemos a caer, porque alrededor de este examen se han generado muchos grupos de gente indiscriminada que trata de venderles servicios de todo tipo. Desde preguntas, les ofrecen venderles los exámenes, les ofrecen cambiarles la nota, se hacen pasar por funcionarios del CASES, posiblemente hasta mi nombre escuchen por ahí cuando les llamen, porque ya a veces, como nos hemos expuesto, conocen quiénes somos, y con eso les tratan de vender cualquier tipo de servicio para pasar el examen. La única manera, y les digo aquí, que es para pasar el examen es cumpliendo todo lo que les hemos dicho y demostrando sus conocimientos. De ahí no hay ninguna otra forma de pasar este examen. Entonces tratemos de no caer en ninguna de estas mafias que les digo yo y tener doble repercusión, tener menos dinero y no pasar el examen, ¿sí? Entonces, aquí las recomendaciones generales para el día del examen. Vamos a finalizar con Ana Lucía, que va a hablar ya de la revisión como tal del instrumento. Gracias. Todo entendido para el día del examen, ¿no es cierto? Ahora bien, en cuanto ustedes den el examen, en cuanto ustedes den la prueba, ustedes salen a la 1 de la tarde más o menos, y antes de que se termine el día 17, ustedes van a recibir en sus cuentas de la plataforma la forma, valga la redundancia, la forma de su examen. El examen que usted dio le va a llegar por correo. Y además las formas van a estar habilitadas también en la página web de la institución. El examen que usted dio lo va a tener para que pueda analizarlo. Va a analizar pregunta por pregunta y es el momento de decirnos que las preguntas están mal formuladas o las respuestas no son las que corresponden. Para esa revisión y esa solicitud que usted tiene que hacer, el CASES ha puesto en su plataforma un segmento adicional para que usted pueda hacer esa solicitud de revisión de la pregunta. Esta plataforma es la única forma de que usted pueda hacer ese pedido de revisión. No es haciendo aquí, cartas, oficios y demás cosas, ni al presidente, ni a mí, ni al asesor, ni al secretario del CASES. Esas solicitudes no son tramitadas. Solo se tramitarán las solicitudes que usted lo haga a través de la plataforma, donde usted va a tener un espacio donde usted va a decir por qué piensa que la pregunta está formulada o que las respuestas están mal dadas. Pero no es solo lo que usted piense, sino que lo que usted piensa tiene que ser respaldada por una revisión bibliográfica y por artículos de alto impacto, si fuera el caso, o la página, por ejemplo, de la guía de metodológica que usted encuentra en el Ministerio de Salud Pública para esto. Ahí usted va a encontrar una partecita donde puede subir PDFs, ¿de acuerdo? Siempre bien argumentada y de acuerdo a las normas de citado. Para esto usted tiene 5 días. La aplicación va a ser entonces el día 17 de marzo, ¿no es cierto? Después del día, desde el día 18, 5 días después, contando el 18, usted va a poder ingresar a la plataforma y poner por qué piensa que las preguntas están mal. Eso se llama solicitud de revisión por sustento académico. Luego de eso usted va a tener 5 días más. Si usted manda el día 6, después de dar el examen, tampoco ya les aceptan la revisión de la solicitud de revisión, perdón. ¿Está entendido? Para que usted pueda hacer esta solicitud de revisión, el CASES le va a enviar 2 documentos en este periodo de los 5 días después de dar el examen. El primer documento establece todas las respuestas que son consideradas como verdaderas por el CASES y le va a dar en este formato. Por ejemplo, si es en medicina, va a decirle componente medicina interna, subcomponente cardiología, tema infarto agudo de miocardio, respuesta A, y así desde la 1 hasta la 150. Ese es el primer documento que usted va a recibir. Más o menos por el día 3 o 4, usted va a tener otro documento que le envíe el CASES. Y este documento, en cambio,
es el escáner de su hoja de respuesta. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que usted vea lo que usted contestó en el examen y lo compare con lo que los escáneres produjeron. Acuérdense que nosotros tenemos 2 escáneres, que cada hoja pasa 2 veces para ser confirmada por el escáner. Entonces ahí usted va a decir, señores del CASES, ustedes contaron mal mis preguntas que están bien contestadas. Yo tenía 40 y ustedes me pusieron 60. Por favor, rectifiquen. Eso sí pueden decir, ¿de acuerdo? Para eso ustedes tienen 5 días más. ¿Qué les parece? Es decir, que desde la aplicación del examen hasta que se termine el periodo de solicitud de revisión, tienen 10 días. A partir de estos 10 días, el CASES tiene 30 días para entregar los resultados, pero no son 30 días calendario, son 30 días laborables. Así es que, si es que ya en los 30 días ustedes están queriendo tener, recuerden sus calificaciones, recuerden que nos pueden escribir cuando quieran, pero si nos escriben diciéndonos qué ineptos que son 30 días y no me dan la nota, no servirá de nada porque todavía no la tenemos. ¿Saben lo que hacemos en estos 30 días laborables? Lo primero, analizamos todas las solicitudes de revisión que ustedes nos mandaron y establecemos como comités pequeñitos donde se ve la pregunta, se ve si ustedes mandaron correctamente lo que ustedes piensan que está mal de la pregunta, si es que ya mandaron con bibliografía que es buena, que es de calidad académica. Vemos todas esas preguntas y luego se reúnen quién hizo la pregunta, quién elaboró la pregunta, quién validó, una persona externa de las universidades y mi persona, para analizar la pertinencia de las preguntas. ¿Qué quiero decir con esto? Que si ustedes piden que se les revise las 150 preguntas, pueden hacerlo, pero eso no garantiza que le van a aceptar la revisión. Así es que, como norma general, por favor, le recomiendo que solamente pida revisión si usted cree que está en su derecho de pedirlo y que tiene consistencia académica en lo que está pidiendo, ¿de acuerdo? Porque si no, no le va a servir de nada. ¿Qué más les quería decir? La siguiente cosa que nosotros hacemos después de ya establecer cuál va a ser aceptada, qué solicitud va a ser aceptada, es analizamos que por lo menos hay 2 posibilidades. Si es que una pregunta resulta que está mal, lo que podemos hacer es anular la pregunta. Si está realmente mal y no tiene nada que ver, se nos pasó por alguna circunstancia, la pregunta puede ser anulada. Pasa en las mejores familias. En Estados Unidos también anulan preguntas para el examen de habilitación. En el MIR en España también lo hacen. Si eso pasase, todos el examen, toda la corte, en lugar de tener la calificación sobre 150, va a tener sobre 149. No solo el que apeló, sino toda la corte se va a ver afectada. Primero. La segunda posibilidad es que CASES diga que es la respuesta A y por sustento académico bien comprobado, se vea que puede ser también la pregunta C, la respuesta C. Si los analistas y las personas especialistas piensan y analizan su pedido de revisión y aceptan que hay otra respuesta, los que contestaron A y los que contestaron C van a tener bien esa pregunta. ¿Entendieron? Ya. Por lo tanto, si pasa algo, no solo el que pide la revisión de resultados es el que se ve afectado, sino toda la corte. Ahora bien, además de lo que les estoy contando, nosotros enviamos invitaciones a los profesores universitarios para que vengan a los talleres y saquen lo que se denomina el punto de corte y el estándar que les había explicado en la primera parte de este taller. Es aquí que se establece el estándar. Y solo después les enviamos a ustedes su hojita donde dice cuántos se han equivocado, en qué componentes se equivocaron, cuánto tienen en porcentaje y si aprobaron o no. Si usted tiene de 59 para abajo, no aprueba. Si tiene de 60 para arriba, aprueba.
Y entonces, ahí, si usted aprueba, nace la luz, sale el sol y usted habrá acabado una etapa de su vida y empezará otra. ¿De acuerdo? Como rural de la República del Ecuador. ¿De acuerdo? Entonces, hasta ahí lo que es el proceso. Aquí, solamente para decirles en qué me sustento en esto para la solicitud de revisiones, nos sustentamos en el instructivo para la tramitación de solicitud de revisión, en su artículo 3, que establece 2 partes para hacer la solicitud. Por sustento académico, que es donde usted tiene que hacer referencia a bibliografía de conformidad con normas generales de citado, y por lectura, que es cuando usted, llamándose marcas de lectura a las señales mediante las cuales el sustentante pone las respuestas correctas en su hoja de respuestas. Sin más, algunas recomendaciones que nosotros pensamos que es importante para ya ir terminando. Lo primero, alertarles. El CASES no avala ningún curso de preparación para el examen de habilitación. Ningún curso. Ningún curso. Ningún banco de preguntas es avalado por el CASES. Ningún banco, de ninguna asociación es aceptado por el CASES. No hace falta que ustedes paguen dinero, porque nosotros por lo menos no avalamos. Pero si quieren hacerlo, pueden hacerlo, porque les pueden servir de cualquier forma como una referencia, porque son preguntas de base estructurada, generalmente la que estas academias ofertan. Pero no crea que le van a salir esas preguntas. ¿Por qué? Porque como les había indicado, nuestro examen tiene 4 cosas que horizontalizan. ¿Cuáles eran? Perfil profesional, MAIS, morbimortalidad y currículum, ¿no es cierto? Al tener estas 4 cosas, se diferencia totalmente por ejemplo, de las que vienen de España. ¿Por qué? Porque el perfil del enfermero no es el mismo en Ecuador que lo que es en España, por ejemplo. No podrán tampoco las de Chile, porque la morbimortalidad ecuatoriana es diferente a la de Chile. Entonces, si ustedes quieren repasar, repasen, porque son preguntas de base estructuradas en estos bancos de preguntas, pero no piensen que esas preguntas les van a salir, ¿de acuerdo? Eso es muy importante que ustedes sepan, porque también lo que siempre nos preguntan es ¿por qué no tenemos nosotros, como Ecuador, un banco de preguntas? Y la respuesta es que cuando ustedes, una persona de salud, un profesional de la salud, no solamente tiene que ser valorado su retención, su memoria, como es en los bancos de preguntas, sino que también tiene que ser valorado cómo usted actúa delante de un problema real que presentan sus pacientes durante su periodo de enfermero rural. Cómo usted actúa, qué conocimientos tiene, qué sabe hacer, y todo eso se evalúa en el examen. Es por eso que no, por lo menos por ahora, mientras nosotros estemos ahí, pues no habrá banco de preguntas. La siguiente cosa es recordarles que ustedes no están solos en este examen. CASES está con ustedes. Está con ustedes, y para eso ha habilitado esta página web, esta dirección electrónica, estos números de teléfono y estas extensiones. Si usted necesita algo, si no tiene claro algo, llame al CASES. Si no le contestan, inténtelo de nuevo. Intente de nuevo hasta que le contesten. Acuérdense que son más o menos casi 12,000 almas a nivel nacional las que van a rendir el examen. Y digo almas porque solo cuando después del examen, ya que dieron el examen, les regresa el alma al cuerpo. Entonces, en realidad, son 12,000 almas y ustedes tienen que intentarlo de nuevo. ¿De acuerdo? Finalmente, decirles que el CASES, por normativa, está obligado a tomar este examen y que les desea el mayor éxito el día 17 de marzo. Que todo salga bien, vayan confiados. Su universidad les preparó. Ustedes hicieron lo que tenían que hacer estudiando y asimilando lo que su universidad les dio. Tienen los conocimientos, tienen que demostrar que tienen esa capacidad para atender pacientes.